Dios les continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. No se le olvide que agarrado de la mano de Dios, estamos con Dios, sin Dios nada. Es importante estar con Dios siempre. Si nos agarramos de esa mano poderosa, cosas maravillosas hará Dios con nosotros, abrirá puertas maravillosas en este tiempo. Por eso estamos terminando este segundo mes de este año 21 y es algo importante saber que con Dios las puertas van a estar abiertas en los meses que nos van a seguir, que todos los días de nuestra vida Dios nos va a dar el sustento y nos va a bendecir grande y poderosamente, amada iglesia. Mire, amada iglesia, muchas personas quieren cambiar el mundo, pero muchas personas y muy pocos quieren cambiarse en sí mismos. Y es importante saber lo que nos dice la palabra del Señor allí en Romanos capítulo 12 verso 2, cuando el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante, iglesia, comprender que el mundo, la renovación de nuestro entendimiento no debe ir conforme a lo que el mundo nos quiere dirigir, sino conforme a lo que Dios nos ha dicho. Por eso hay personas que piensan no puedo, hay personas que piensan es difícil, hay personas que empiezan a pensar en sus corazones: es demasiado grande para mí, no tengo la economía, no tengo las fuerzas. Pero quiero decirle algo importante que nos dice la palabra en esta mañana o en esta introducción gloriosa. Los pensamientos de cada persona es algo importante que debemos hacer. Hay muchos pensamientos que son cárceles espirituales. Por eso hay personas que son tan negativas y no pueden salir, porque ellos han pensado y en su pensamiento cosas difíciles que no pueden, que no tienen la fuerza, que no tienen la economía y no pueden salir adelante. Pero la palabra nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a creerle a Dios que Dios va a estar con nosotros en estos meses, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a sustentar, que Dios va a abrir puertas grandes a favor de nuestra vida. La mayor limitación de un ser humano no está en su economía. La mayor limitación de un ser humano no está tampoco allí en su estado físico, quizás con alguna adversidad física, o quizás con el nombre o la nacionalidad o el apellido que porta. La dificultad, mayor limitación del ser humano está en su área mental. El área mental es una cárcel que lleva a la persona a obtener victorias o la lleva muchas veces a tener derrota. Por eso esas cárceles que donde lleven su pensamiento lo llevarán para que usted esté cautivo de una palabra. Si es poderosa de Dios, lo llevará a grandes victorias. Pero si es una palabra que está cautiva hacia el mal, a lo negativo, va a tener grandes dificultades. Por eso Jesús nos recomienda, y lo primero que escuchan los discípulos cuando lo van a seguir es que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él da esa palabra, ellos toman esa palabra importantísima en su vida, porque en el original es que está diciendo: metaneo, cambie su forma de pensar, porque el reino de los cielos piensa diferente. Es importante entonces ver cómo el reino de los cielos no nos ve que la limitación aquí en la tierra que nosotros normalmente vemos por la capacidad de nuestra fuerza, capacidad de nuestro intelecto, capacidad de nuestra economía. Por eso no es. Dios dice que Él está a favor de nosotros. Por eso el sabio Salomón declara la palabra y dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es Él. Debemos tener un pensamiento agarrado de la mano poderosa de Dios, y así con Dios todo lo podemos. Sin Dios no podemos hacer las cosas. Por eso debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Oremos para que toda adversidad en su vida, para que todo pensamiento que te ha llevado cautivo a la adversidad, hoy quede cautivo con una palabra poderosa que lo llevará a la victoria en tu vida, en tu familia. Oremos para que la gloria del Señor se manifieste en tu familia, para que la dificultad que tenga sea quebrantada en lo que usted emprenda a partir de ahora. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso tu palabra es la que renueva nuestro entendimiento, Dios. Tu palabra es la que trae cosas nuevas a favor de cada uno de nosotros. Tu palabra abre los cielos a favor de nosotros. Tu palabra trae la gloria de Dios a favor de nuestras vidas. Por eso
A partir de ese momento, las dificultades que había en cada hogar, la dificultad que había en cada familia se quebranta, se rompe, se va la enfermedad, se va la maldición, se van los pensamientos que tenían cautivo hacia la derrota, que no podía, que no tenía cómo, que era difícil para ellos. Ahora mismo viene la palabra que transforma, que bendice la vida de cada uno de nosotros. Colocamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amada iglesia, acompáñenme por favor a la lectura de la palabra del Señor, allí en 2 de Corintios, capítulo número 12, a partir del verso 14 al 21. 2 de Corintios, capítulo número 12, la palabra del Señor, a partir del verso 14 dice así: y es para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amados más, sea amado menos. Porque admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de lo que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con el hermano. ¿Os engañé acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis, aunque nos disculpamos con vosotros, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado en vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivias que han cometido. Aleluya. Es una hermosa palabra que Dios nos regala en esta mañana, y ese sentimiento del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo deseaba que esa iglesia fogosa, que tenía ese deseo de experimentar las bendiciones gloriosas del Espíritu Santo, que ellos tuvieran esa renovación, que fueran esos primeros que recibieron realmente la presencia del Señor, y no estar por un momento y después estar buscando otras doctrinas. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Iglesia, también la palabra del Señor podemos encontrar que está llena del término desde el Génesis hasta Apocalipsis de pionero, pero literalmente no encontramos la palabra pionero en la Biblia, pero su esencia, su función se encuentra en toda la Biblia, y hay una descripción en el diccionario que va muy de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos habla de pionero durante toda la escritura. Y dice el diccionario que pionero es persona que va adelante a preparar o abrir camino a los que vendrán después. Aleluya, qué hermosa palabra. Persona que va adelante a preparar o abrir camino a los que vendrán después. Muchos en nuestra familia fueron pioneros. Por ejemplo, para nosotros nuestro padre abrió camino para que nosotros llegáramos a algún lugar. Para ustedes quizás algún familiar fue el primero que llegó a algún sector, y después toda la familia vino hacia ese lugar. Eso es pionero. Dice que la descripción, persona que va adelante a preparar o abrir camino a los que vendrán después. Un pionero es alguien que va adelante. Eso es importante comprender. El pionero siempre es el que va adelante para traer beneficio a otros. Nosotros normalmente debemos gozarnos en lo que estamos haciendo, en ser esos pioneros, irnos gozando, pero también a pesar de nuestro gozo sabemos que vamos a beneficiar a otros. Eso depende en todo lo que nosotros emprendamos a hacer en la vida. Siempre hacemos algo para beneficiar a otros. Jesús nos dijo que Él no venía a ser servido, sino a servir, y eso es importante. Un pionero entonces es aquella persona que va adelante y prepara el camino para servir
servir a otros. Eso es importantísimo, amada iglesia. Por eso no se trata de nosotros mismos, sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo más importante como pioneros. La mayoría de personas, cuando tenemos un contrato en una empresa, normalmente no se trata de nosotros mismos cuando entramos a laborar, cuando estamos ejecutando esa labor, sino de bendecir a otros. Por ejemplo, nuestro trabajo en el área secular siempre está para bendecir a otros, para que den la bendición a otras partes. Por ejemplo, los médicos se preparan. Un médico está en medio de su ocupación, pero él está arriesgando su vida en este tiempo. Los médicos están arriesgando del virus, de todas esas cosas para beneficio de otros. Y eso es un pionero. Un pionero entonces se trata de una persona que se esfuerza de ir adelante para beneficiar a otros. Lo que usted esté haciendo, siempre hágalo sabiendo que vas a beneficiar a otros, que Dios te ha colocado en algún lugar para ser ese instrumento de bendición a las demás personas. Ser pionero entonces incluye muchas veces ingratitud. Un pionero a veces recibe la indiferencia de las personas. Pionero normalmente es abrir, y abrir normalmente en la Biblia pues, no significa que el que abre produce dolor, recibe dolor. Por ejemplo, Jesús abrió el reino de los cielos para nosotros y para abrir el reino de los cielos produjo dolor en su vida. Tuvo que ir a la cruz del Calvario, tuvo que morir a favor de nosotros. Una madre, para dar a luz, para traer una bendición, tiene que abrirse. Por eso cada uno de nosotros sabemos que el abrir produce dolor. Por eso el ser pionero en la vida muchas veces hay indiferencia, hay dolor en nuestra vida, y eso es lo que la palabra nos quiere fortalecer en esta mañana, para comprender que si somos llamados por Dios, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a bendecir grande y poderosamente para que nosotros podamos cumplir esa promesa. El salmista David, él fue rechazado, tuvo dolor en su vida, de tal manera que en muchos de los salmos él describe, por ejemplo, en cierta ocasión dice: aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por eso él andaba en esa adversidad, porque era pionero, iba adelante y dice: aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero viene algo importante: cuando es pionero debe agarrarse de Dios para que Dios te sostenga. Por eso dice: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice: porque su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite. Nosotros no estamos buscando que los demás sean avergonzados, pero normalmente apegarnos a Dios, Dios nos levanta, Dios nos bendice. Dios ve que las cosas que estemos haciendo con gratitud, Él las va a bendecir grandemente a favor de cada uno de nosotros. En otro pasaje bíblico dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaron, con todo el Señor me recogerá, el Señor me levantará. Y eso es importante. No interesa cuando usted es pionero quién te deje. Si dice: aun cuando mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recibirá. Eso es importante, iglesia. En otro pasaje también el salmista está diciendo: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Iglesia, quiero decirle que eso pasa con un pionero. Un pionero significa muchas veces que vas a sufrir, que va a haber indiferencia contra tu vida, pero usted está agarrado de Dios, y agarrado de esa mano poderosa de Dios, usted va a recibir esa bendición tan maravillosa en su vida. Jesús, Él fue el primero en que nos abrió los cielos para nosotros, y al abrirnos el cielo para ser el salvador de nuestras vidas, Él tuvo que sufrir en la cruz del Calvario para abrirnos el reino de los cielos a nosotros. Muchas veces esperamos que cuando nosotros servimos, cuando estamos en el servicio, las personas que reciben la gloria de Dios a través de la enseñanza, a través de estar orando por ellos, pues uno espera la gratitud, pero muchas ocasiones recibimos indiferencia, recibimos rechazo. Pero el apóstol Pablo, en uno de los versículos que leímos ahora, allí el versículo 15, ese versículo, pues el apóstol Pablo explica que realmente hay muchas personas que se levantan en contra de nuestras vidas cuando nosotros estamos ahí predicando la palabra del Señor. Él nos dijo: y yo con el mayor placer me gloriaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo
por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amados menos. Él dice, cuando yo ame mucho, aun cuando no me amen, yo me gastaré, aún de lo mío gastaré, para que ustedes conozcan de Cristo, para que tengan esa presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando estemos en algún trabajo, cuando estemos haciendo cualquier cosa, que seamos esos pioneros, esos primeros que ejecutemos las cosas lo mejor posible, con una excelencia extraordinaria, porque ese es el servicio que Dios nos ha mandado a hacer aquí en la tierra, y ahí estaremos inmediatamente muchas personas conectados con la gratitud. Las personas a veces no nos agradecen con las cosas bonitas, con ser pioneros, con sacar adelante nuestros proyectos, sacar adelante las cosas para beneficiar a otros. Hay ingratitud, pero es importante tener la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones para hacer trabajar en nuestros corazones, para no empezar a buscar nuestra justicia propia, porque cuando buscamos la justicia propia inmediatamente, eso impide que el ser pionero se ejecute en nuestra vida, porque el ser pionero significa que yo tengo que primero trabajar en mi corazón con la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea edificando, que Cristo sea formado en mí, para que yo pueda soportar o recibir las cosas que van a venir en contra de mi vida o en contra de la vida de aquella persona que quiere ser pionero. Pues no le va a afectar su corazón, que esté ahí protegido con las promesas de Dios. Ahí nada lo moverá de esa bendición tan maravillosa que Dios quiere hacer a la vida de ellos. Cuando leemos en los libros del Pentateuco, y los que están estudiando por primera vez la Biblia, deben saber que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y cuáles son? Para las personas que ya estamos ahí, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros es maravilloso cuando uno lo lee, que Dios les hace una advertencia, y continuamente le está haciendo la advertencia al pueblo, y le dice continuamente: y cuando hayas entrado, no te olvides. Hay una palabra que él predica siempre y les dice siempre: no te olvides. Y cuando yo te haya dado, no te olvides. Y cuando te haya puesto, no te olvides. Y cuando hayas vencido a tus enemigos, no te olvides. ¿Por qué Dios le recalca constantemente no te olvides? Porque cuando llega el pecado en la vida de las personas, lo primero que pasa es que las personas se olvidan de lo que Dios ha hecho. Por eso Dios le dice que no se olviden. La memoria de ellos se olvidó tan fácil, y por eso tan rápido buscaban otros dioses. Dios había mostrado su mano poderosa, los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Moisés va a orar al monte y ellos inmediatamente ya están buscando otro Dios. Por eso es importante saber que Dios le dice: no te olvides. Siempre no nos debemos olvidar de las promesas de Dios. Muchas veces usted ha escuchado personas que llegan a la iglesia con tanta emoción en su corazón, reciben a Jesús, Jesús los bendice, testifican de lo que Jesús hizo, pero dieron un paso atrás, y en ese paso atrás ellos se olvidaron de las cosas que Dios hizo. Por eso el pecado siempre trae olvido de las cosas de Dios. Es importante para nosotros empezar a trabajar sobre lo que Dios quiere formar en nuestros corazones, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para que nuestros corazones siempre nosotros tengamos esa bendición tan maravillosa para bendecir nuestras vidas, nuestra familia, y no nos olvidemos que Dios ha bendecido nuestras vidas, Dios ha bendecido nuestra economía, Dios ha bendecido todo lo que nosotros emprendamos. Iglesia, aún sabiendo Dios que Israel lo iba a olvidar, Él los bendijo, Él les dio lo que les había prometido. Dios, a pesar de la ingratitud de cada uno de nosotros, Dios tiene promesas maravillosas para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos habla y le habló a la iglesia de Galacia y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo más importante para nosotros, iglesia, es que Cristo sea formado en nosotros. Para cualquier cosa que emprendamos a hacer, cualquier parte que entremos como pioneros, nos esforcemos a ser servidores, cada uno de nosotros debemos tener presente que el apóstol Pablo dice: aun cuando ellos se alejaban otra vez, él volvía a tener dolor de partos para que ellos se regresaran al evangelio, y
para que en sus corazones, en sus vidas, Cristo fuera formado en ellos. Por eso, Cristo, cuando es formado en nuestra vida, la ingratitud, el dolor que produce en nuestra vida no va a afectarnos a nosotros, porque estamos agarrados de Dios. Y un pionero, entonces, en cualquier área de nuestra vida, sea eclesiástica o fuera de la iglesia, tiene que lidiar con la ingratitud. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser edificados en nuestros corazones, hasta que Cristo sea edificado en ellos. Por eso él volvía a sufrir para que ellos fueran edificados nuevamente, y inmediatamente entonces para que seamos hallados fieles en nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos buscar a Dios. No interesa lo que se levante, y cuando se levantan cosas difíciles en nuestra vida, nosotros estamos ahí prendidos de Dios. Iglesia, hay la Biblia, hay muchos nombres de hombres y mujeres que fueron pioneros, y esos pioneros trajo dolor, trajo quizás muchas dificultades, y su comienzo fue difícil para ellos ser esos pioneros. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le dice sal de tu tierra y tu parentela, no era fácil dejar a su padre, dejar a su familia y salir de ahí. Pero ser pionero significa muchas veces ese dolor. Y en ese dolor nos dice que Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Cuando usted obedece a Dios, le es contado por justicia. Noé, él obedeció a Dios y tuvo que comenzar un mundo nuevo, tuvo que hacer las cosas nuevamente desde cero otra vez. Por eso el ser pionero, muchas veces en nuestra vida hay dolor, significa dolor, o muchas veces ingratitud de las otras personas. Moisés, él teniendo toda la formación como egipcio y teniendo todas las bendiciones como egipcio, no vio las cosas del palacio como lo número uno para él, sino él dejó esa comodidad para ser siervo o servir al pueblo de Israel en medio del desierto. Por eso en Hebreos la palabra del Señor dice que fue él maltratado con el pueblo de Dios, y dice prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres. Él fue ese hombre que prefirió entonces sufrir de las cosas que disfrutar los placeres. Ese fue ese hombre pionero. Por eso a veces el ser pionero significa que hay muchas cosas que no podemos disfrutar, pero al final tendrá una gran bendición de Dios a favor de nuestra vida. Por ejemplo, José, él no llegó de forma cómoda a Egipto. Él no compró un tiquete en el autobús para que lo llevara y llegara de la mejor manera, o en el avión compró el ticket para que llegara a la nación de Egipto. No, él fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y estando en la esclavitud, cuando Dios lo levanta después de estar en la cárcel, él inmediatamente cuando está frente a sus hermanos, él dice: no me trajeron ustedes a mí aquí, sino fue Dios que me trajo para que yo los bendijera en este tiempo. Y eso es importante. Entonces él supo lidiar con esa adversidad, él supo lidiar con ese dolor, supo lidiar con la indiferencia de sus hermanos para poder avanzar. Eso es un pionero que sabe que en medio de lo que emprendamos a hacer, se levantan injusticias, se levantan comentarios en contra de nuestra vida, pero nosotros, agarrados de la mano de Dios, y como dice el apóstol Pablo, que Cristo se ha formado en nosotros. Cuando Cristo es formado en nosotros, no interesa lo que levante, usted está obedeciendo a Dios y Dios te va a llevar a tener grandes victorias. Daniel no es fácil lo que le pasó a Daniel. Daniel era un príncipe, y ese príncipe fue llevado como esclavo a Babilonia, y estando en Babilonia él pasó por el pozo de los leones, y muchos dicen: yo quiero ser como la generación de Daniel, yo quiero ser como Daniel. Pero pasa cualquier persona, le hace cualquier cosa y se enoja tan fácil, o lo empujan y usted ya quiere empujarlo más. Por eso no es tan fácil ser pionero. Ser pionero en nuestra vida, muchas veces hay injusticias y cosas adversas en nuestra vida, pero es importante saber que cuando Cristo es formado en nuestra vida, podemos disfrutar lo que Dios quiere hacer a favor de nuestra vida. David fue un pionero también, y fue pionero en enfrentar, por ejemplo, a Goliat. Fue el primero que salió a la línea de batalla, aun cuando Goliat era el que más gritaba.
Pero David fue el primero que salió a la línea de batalla. Y David, al salir a la línea de batalla, derrotó al gigante. Quiero decirle que cuando usted esté agarrado de la promesa de Dios, David fue con las promesas del Señor y él declaró: mi Dios peleará por mí, mi Dios estará conmigo. Usted caerá en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que usted ha insultado, a los ejércitos del Dios viviente. Y cuando él declara esas palabras de las promesas, inmediatamente el gigante fue derrotado. El gigante que esté contra ti, que puede ser algo en la economía, que puede ser algo en contra de su salud, que puede ser algo en contra de su estabilidad emocional, Dios te fortalecerá en este tiempo y te va a levantar en grandes bendiciones. Ruth fue también una mujer pionera, fue la primera moabita que ingresó en el pueblo de Dios. Esa mujer también dejó todas sus cosas y fue tremendo lo que dijo: tu pueblo será mi pueblo. Ella estaba en otro pueblo. Tu gente será mi gente, tu Dios será mi Dios. Ella tuvo un cambio tremendo en su vida y ella empieza a entrar a estar en esas bendiciones gloriosas. Por ejemplo, ella empezó cogiendo espinas y terminó siendo la dueña de todas las cosas. Aleluya. Por eso en la palabra dice que aun cuando tu postrer estado haya sido pequeño, tu inicial estado ha sido pequeño, tu posterior estado será grande. Espere cosas grandes de Dios. Cuando usted está pegado de la mano del Señor, Dios te va a llevar a tener cosas grandes, cosas poderosas. Por ejemplo, Esther fue una mujer que en todo el libro usted va a encontrar que nunca nombran a Dios, pero Dios siempre está en primer lugar. Por eso no es simplemente siempre declarando a las otras personas con forma religiosa constantemente la muletilla de algo, sino creer por su dignidad de hacer las cosas conforme Dios ha enseñado en sus corazones, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ese Cristo formado, entonces siempre mantenían en primer lugar a Dios, aun cuando nunca lo nombraron. Y por eso en las 127 provincias ella terminó gobernando al lado del rey Asuero, sus 127 provincias y todas sus naciones que incluían ellas. Y ellos terminaron ahí. Esa mujer hizo todo ese esfuerzo para librar una nación, para librar su nación y entrar a lo sobrenatural de Dios, a trabajar con el poder maravilloso de lo que Dios les había dado de promesa. Lo que podemos aprender de estas personas es que ser pionero es una realidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero tiene un costo muy alto y una demanda muy alta. Personas, para alcanzar un título en sus vidas, en su formación profesional, necesitan sacrificio, necesitan esfuerzo, y entre mayor sacrificio, mayor es el cargo que requieren. Por ejemplo, hay gente que trabaja en la fuerza pública o en guardar las cosas, en cuidar las cosas. Por ejemplo, cuando una persona va a estudiar para guardia de seguridad, le exigen menos horas de trabajo profesional, y esas horas que él estudia le sirve para que sea una persona que guarde un lugar, o sea, una persona que esté en una puerta. Pero para la persona querer ser general de la nación, esa persona tiene que estudiar más, tiene que esforzarse, tiene que pasar más años para ser un general. La persona que estudia poco tiene un cargo menor, aun cuando gana algo, no gana igual al general que se esforzó más. Por eso el sacrificio mayor es entre más demanda el cargo, más sacrificio. Y ahí vienen las dificultades muchas veces, que en los procesos a veces hay adversidades. Por eso el objetivo determina el proceso. Si usted quiere algo grande en su vida, tiene que trabajar fuertemente en lo que Dios le ha dado. Muchos pioneros en la Biblia, como Eliseo, muchos pioneros como nosotros podemos encontrar, como Débora, otros pioneros como los apóstoles, todos ellos fueron importantes. Pero lo más importante del pioneros es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor modelo. Usted puede encontrar modelos en todas las cosas de hombres que fueron muy importantes a través de la historia, han hecho cosas muy importantes. Pero el modelo perfecto como para cada uno de nosotros, como el que Dios nos manifiesta a nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Él nos está diciendo es: cambien su forma de pensar.
porque el reino de los cielos piensa diferente. Por eso cualquier cosa que usted emprenda a hacer, crea que Dios te va a bendecir, crea que Dios te va a levantar. La historia centra muchas personas como pioneros, muchos hombres en la Biblia, pero lo más importante es nuestro Señor Jesucristo. Y en lo más importante de nuestro Señor Jesucristo nos exige 4 cosas para ser pioneros. Lo primero es identificación, lo segundo es conformación, lo tercero penetración y lo cuarto expresión. Lo primero, identificación. Diga conmigo, identificación. Identificación a favor de nuestra vida. Todo pionero se ha identificado en alguien. Por ejemplo, Mandela se identificó con alguien. Martín Lutero se identificó con alguien. Y eso es importante. Siempre un pionero se identifica con alguien. Nosotros en Cristo, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice que Él vuelve a sufrir dolor de parto por las personas que se habían alejado y que Él quiere que vuelvan al Evangelio. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es lo más importante, identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos trae a cada uno de nosotros grandes victorias en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Me pregunto, pionero, si Dios nos bendice y Dios nos regala sabiduría, ciencia y conocimiento, ¿para qué le sirve eso de ser pionero en la vida? ¿Para glorificar a los hombres o para honrar a Dios? Ahí es lo más importante, esa pregunta que usted lleve en su corazón en esta semana para que ore a Dios. Ser pionero, Dios te va a regalar ciencia, Dios te va a regalar sabiduría, conocimiento, entendimiento en muchas cosas, pero es ser pionero en lo que Dios te regala. ¿Para qué lo quieres emplear? ¿Para honrar a ti y glorificar o que los hombres sean bendecidos simplemente con lo que usted hace? ¿O para honrar a Dios? Lo más importante de ser pionero para nuestra vida es que todo lo que nosotros emprendamos es en darle la gloria a Dios. Toda la Biblia está para dar la gloria a Dios. Por ejemplo, usted puede encontrar en las generaciones. La generación de Abraham hasta David hubo 14 generaciones. Desde David hasta la deportación hubo 14 generaciones. Desde la deportación hasta Jesús hubo 14 generaciones. Y el libro de Mateo capítulo 1 que habla de estas generaciones termina diciendo: y la generación de Cristo, ¿quién lo contará? Es incontable la generación de Cristo. ¿Por qué es incontable? Porque lo que Cristo hace no es una generación simplemente de 14 generaciones, es una generación que es incontable. Eso es lo que Cristo hace. Lo que anhela ver Dios en cada uno de nosotros es que Cristo, su Hijo, sea formado en nosotros. Y cuando Cristo es formado en nosotros, inmediatamente nosotros entramos en lo sobrenatural de Dios, en lo espiritual, y todas las cosas empiezan a funcionar en nuestra vida. Y algo importante, iglesia: ¿para qué usted es bautizado? Los que han hecho el curso, muchos se bautizan para pertenecer a la membresía de una iglesia. Muchos se bautizan para decir que pertenezco al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el bautismo es para identificación con Jesús. Eso es lo más importante. El bautismo para cada uno de nosotros es identificación con la causa de Cristo. Cuando usted se bautiza, cuando hace su discipulado, es para identificarse con Cristo. Por eso lo primero para ser un pionero hay que tener identificación. Y lo que nos está hablando la palabra del Señor, todos esos hombres en la Biblia se identificaron con Dios y Dios los llevó a grandes victorias. Usted debe identificarse con nuestro Señor Jesucristo y va a obtener grandes victorias. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta gloriosa mañana. Maravilloso Dios y Padre bueno, te damos gracias por la palabra. Que así como estos hombres que hemos hablado en la Biblia, que aquellas personas, Señor Jesús, que quizás no pudimos hablar de esos personajes bíblicos, que fueron pioneros, que dan enseñanza a cada uno de nosotros, ellos todos apuntan a Jesús. Y lo más importante, que el apóstol Pablo dice que él vuelve a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo más importante es que tú te identifiques con Cristo, que reciba la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, porque con Cristo eres más que vencedor. Con Cristo tienes a Dios en tu corazón, en tu vida,
Él te va a abrir puertas. Con Cristo usted tiene la presencia maravillosa del Espíritu Santo, que es poder de Dios. Y ese poder de Dios está a favor tuyo. Por eso tienes que identificarse con Cristo. Lo primero que debemos hacer para ser pioneros es identificarnos. Por eso, si no tienes a Cristo en su corazón, dígale: Señor Jesús, yo quiero que sea mi Salvador personal, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias porque soy tu hijo en esta hora. Y así, de esta manera, crea sus promesas, camine esa bendición gloriosa que Dios nos regala. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, somos pioneros, identificados con las promesas de Dios. Y vamos a pactar en esta gloriosa mañana. Y este pacto que lo hacemos para que la obra pueda cumplir sus compromisos. Y así, por eso Moisés les decía que guardaran en ese canasto. Ya muy pronto nos volvemos a congregar, pero dice la palabra que Él les dijo que colocaran en ese canasto los diezmos, ofrendas, primicias y pacto, y lo llevaran al lugar de donde ellos se congregaban. Y por eso vamos a orarle a Dios, para que Dios nos bendiga también en nuestra economía. Padre y maravilloso Dios, presentamos nuestra vida financiera en los diferentes lugares, departamentos o naciones del mundo que pactan con nosotros, Dios. Bendígalos, Dios. De acuerdo a su palabra, que tú nos das el poder para hacer la riqueza. Recibimos ese poder porque eso es lo que primero que recibimos de ti, Dios. Y por eso también declaramos que todo lo que tocare en nuestra mano será prosperado. Y como hombre mortal me presento para bendecirle esa cajita de fe que nos dice la promesa que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición que nos permita llegar hasta sus hogares trayendo una palabra maravillosa, donde somos pioneros, identificados con Jesús, que Cristo se ha formado en nosotros. Por eso esta semana es importante que todos nosotros nos esforcemos en oración, nos esforcemos en ayuno, para que la presencia gloriosa del Cristo de la gloria que se ha formado en nosotros empiece a crecer más y más en nosotros, identificados con Jesús. Que la dulce y maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe llenando de ricas bendiciones. La paz del Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.